porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Señor está aquí, Dios habita la alabanza de su pueblo, Él es fiel y ha prometido siempre estar entre quienes se congregan en su nombre. Más allá del sentimiento, su presencia es realidad. Es un río que produce sanidad. Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar su presencia derramada hoy aquí. La presencia del Señor. La presencia del Señor está aquí. Dios habita la alabanza de su pueblo. Él es fiel y ha prometido siempre estar entre quienes se congregan en su nombre. Más allá del sentimiento, su presencia es realidad. Es un río que produce sanidad. Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar su presencia derramada hoy aquí. Más allá del sentimiento, su presencia es realidad. Es un río que produce sanidad. Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar su presencia derramada hoy aquí. ¿Y en quién tenemos la victoria? En nuestro Señor Jesús. Bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada
Vamos a continuar con este tiempo de gratitud a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y vamos a orar primero por ello. Sí, Señor, te damos las gracias por poder estar un domingo más aquí compartiendo con nuestros hermanos, Señor, por poder estar aquí dándote a ti la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor, y queremos que ahora aceptes, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Queremos darte de lo mucho que tú nos das, Señor, de lo mucho que tú provees para cada una de nuestras vidas. Y, Señor, esta también es una manera de hacerlo a través del dinero, Señor. Y te pedimos, Señor, que aceptes, Señor, estas ofrendas, Señor, que salen desde nuestros corazones, Señor. Y queremos, Señor, ser agradecidos porque sabemos que todo proviene de ti, Señor. Y que solamente te damos a ti una pequeña parte, Señor, de lo mucho que tú nos das a nosotros. Señor, te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, y que continuemos en este tiempo precioso alabándote y dándote la gloria a ti. En tu precioso nombre. Amén.
gustaría dar la bienvenida a nuestro pastor, Samuel. Nos alegramos mucho de que estés con nosotros y te agradecemos el esfuerzo. Te vemos muy recuperado y sabemos que bueno, los dolores van desapareciendo. Pues nos alegramos mucho de verte. Gracias. Pues es una felicidad estar con vosotros de nuevo, hermanos, y dar testimonio del Señor, especialmente agradeciéndole a Él su bondad, su misericordia y a su pueblo sus oraciones, ¿verdad? El Señor está con nosotros en todo momento y eso es una alegría poder dar testimonio de ello. Y bien, y ya veis que voy estando en forma, gracias al Señor, y es un placer hoy traeros de nuevo, hermanos, la palabra en este tiempo hermoso de Adviento. Así que vamos a orar por ello, vamos a pedir que su Espíritu nos inspire y ponga esa palabra en nuestro corazón. Gracias. Señor, gracias por la oportunidad de estar con nosotros. Señor, muchas gracias que estamos dando vuelta, Señor, esperando, Señor, sana, su cuerpo, Señor, Señor, y gracias, Señor, te pido tu bendición para la palabra, Señor, que podamos ser cambiados por tu palabra, Señor, que tu Espíritu nos guíe a aplicarlo a nuestras vidas diarias, Señor. Te doy gracias por eso, en el nombre de Jesús. Pues como bien decíamos, hoy iniciamos este hermoso y entrañable tiempo de Adviento, ese tiempo especial, ¿verdad? En el que aguardamos la venida del Señor. Hacemos memoria que Él nació en Belén y también hacemos memoria, ¿verdad?, de ese tiempo en el que Él regresará. Extendemos nuestra mirada al horizonte, al día del Señor, a su segunda venida, esa segunda venida que Él, ¿verdad?, va a protagonizar con poder y gloria. En esta mañana, entonces, quisiera meditar en un texto del profeta Isaías. Es un texto propiamente de Adviento, lo encontramos en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Isaías 2, versículo del 1 al 5. El profeta, recordamos, llevó a cabo su ministerio en un tiempo bien difícil, siglo VII, VIII antes de Cristo, un tiempo de crisis política, social, moral, espiritual en el reino de Judá y muy concretamente en Jerusalén. Un tiempo de incertidumbre, si me permitís también, un tiempo de oscuridad, un tiempo de tiniebla espiritual, donde abundaba la infidelidad al Señor, la injusticia, la indiferencia hacia los más desfavorecidos, un tiempo quizá no tan, ¿verdad?, distinto a nuestro tiempo, un tiempo en el que abundaba también la idolatría, la adoración a los ídolos paganos. ¿Cuánta falta hacía en ese tiempo una palabra de esperanza? Tal como en nuestros días, ¿cuánto falta esa palabra de esperanza? ¿Cuán urgente es el retorno a Dios? ¿Cuán urgente un avivamiento espiritual? ¿Cuán necesario un arrepentimiento, ¿verdad?, una conversión a Dios? El profeta es quien tuvo esta palabra de esperanza. El tiempo de Adviento, de hecho, es un tiempo de esperanza en el Señor. La luz se hace presente en las tinieblas, el reino de Dios se acerca a este mundo, el Mesías y su reinado irrumpen en la historia, y de ese profundo, de ese hermoso futuro gobierno del Señor, del Mesías, nos habla Isaías. Un reino, queridos hermanos, que un día se consumará, es decir, se realizará completamente, será glorioso, será universal en el retorno de Jesucristo en su segunda venida. Y dicho esto, ya iniciamos esta lectura. Isaías 2, versículo del 1 al 5. Esto no me funciona, pero así que lo voy a dejar de momento aquí. Por lo menos no conecta. Dice la palabra del Señor: lo que vio Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas.
porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz del Señor. Nos preguntamos en esta mañana, queridos hermanos, ¿cuáles son las características del reino del Mesías? ¿Qué ocurrirá con la llegada del Señor, de Jesús, su gobierno? ¿Qué ocurre ya, de hecho, en la vida de aquellos que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué hace Dios entonces? ¿Qué está haciendo en este tiempo? Y especialmente, ¿qué hará de una manera gloriosa, definitiva, universal, cuando su reino se establezca en el día del Señor? Pues en primer lugar, tal como dice Isaías, en estos postreros días habrá un anhelo de la presencia del Señor, un anhelo por la presencia del Señor. Así hemos leído en Isaías 2, versículo 1 y 2, lo que vio Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Hay que decir que en ese tiempo histórico del profeta, queridos hermanos, el pensamiento popular admitía que los montes eran la morada de los dioses. Entonces el monte de Sión era el monte donde estaba asentada la ciudad de Jerusalén y sin duda era la casa de Dios para el pueblo judío. Era el lugar de su presencia, su morada, su habitación. Así exclamaba el salmista: grande es el Señor y digno en gran manera de ser alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que hablar del monte de Sión, hermanos, es lo mismo que hablar de su presencia, es hablar de Yahvé, es hablar de Dios mismo. Así que lo que nos dice el profeta es algo muy hermoso. Nos habla de la preeminencia de Jesús por encima de cualquier otro Dios, en minúscula. Nos habla de su supremacía sobre todas las cosas. Nos habla de su gloria, de su soberanía, de su triunfo. Nos habla de su belleza, queridos hermanos. Más aún, nos habla de la atracción irresistible sobre las naciones. La atracción irresistible del Señor sobre las naciones. Confluirán o correrán a Él todas las naciones. Leamos los Evangelios. Leamos Hechos de los Apóstoles y las Epístolas, el período apostólico, hermanos, y veremos cómo se empezó a cumplir la profecía, que no solo los judíos, sino especialmente los gentiles, es decir, todo pueblo, toda lengua, toda nación, fueron a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y conversión, el reino extendiéndose. Dice Pablo que lo llenó todo con el Evangelio, literalmente, lo llenó todo con el Evangelio. De allí que, hermanos, ya en el segundo, tercer siglo de la época cristiana se pueden ver iglesias levantadas por toda Europa y más allá de Europa. Leamos la historia de los moravos, o por ejemplo de las misiones de Wesley, o el gran despertar en el siglo XVIII. Leamos sobre las misiones en el siglo XX, el siglo en especial misionero, ¿verdad? Ese fue un siglo por excelencia en cuanto a las misiones. India, China, Japón, Corea, Asia Sudoriental, América Latina, África, todo lleno del Evangelio del Señor. Toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo viniendo al Señor. Literalmente algunos corriendo hacia Dios, postrándose ante Él, adorándole en espíritu y verdad, dándole gloria y honra. Inicio de este movimiento del Espíritu desemboca en esa hermosa visión que ya Juan ve en la isla de Patmos. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono
y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Yo me preguntaba, hermanos, de verdad, ¿cuánto anhelo yo la presencia del Señor? Corro diariamente hacia Él. Tenemos sed del Dios vivo y verdadero. ¿Cuánto deseamos adorarle en espíritu y verdad? ¿Cuánto postrarnos delante de Él reconociendo su excelencia, su gloria, su santidad, su soberanía sobre nuestra vida y el mundo entero? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, dice el salmista, por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En este tiempo de Adviento, que este clamor del salmista venga a ser nuestro clamor, hermanos. Anhelemos la presencia del Señor con renovada pasión, con renovado fervor, hasta que Cristo regrese y su gobierno sea gloriosamente consumado por la eternidad. Ahora, en segundo lugar, en estos postreros días, dice el profeta, habrá un anhelo por la enseñanza de la palabra del Señor. ¡Qué bonito! Así lo afirma en el versículo 3, vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y aquí observamos un anhelo vehemente, un anhelo sincero, ardiente, de ser enseñado por el Señor, de ser instruido en su casa por la palabra de Dios, de conocerle, su ley y mandamientos, su voluntad y caminar por ella, tal como expresaba el salmista, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Fuerte las palabras del salmista, he amado tus mandamientos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Desfallecerían mis ojos por tu palabra, desfallecieron, diciendo, ¿cuándo me consolarás? ¿O cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Decía un teólogo y profesor de Sagrada Escritura lo siguiente, desde los orígenes hasta el fin de los tiempos, la obra divina consiste en educar al pueblo elegido. Y así lo vemos en toda la Escritura, ¿verdad? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, cuán importante es este énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios. Es vital, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos al padre de la familia, al sacerdote, al rey, al sabio, al profeta instruyendo al pueblo de Dios, donde Dios es el máximo, ¿verdad?, maestro por excelencia. Dice el salmista, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Vamos al Nuevo Testamento y vemos que la misión principal del Señor fue la de Maestro y Señor, por excelencia también. Ese fue su ministerio, hermanos. También los apóstoles sirvieron de forma prioritaria en la enseñanza de la palabra del Señor. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dijeron. Y vemos a la iglesia cristiana que también perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o aquella hermosa iglesia en Berea. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Qué hermoso! Y cuando comprobamos la historia de la Reforma Protestante, hermanos, tras siglos de aridez y oscuridad, vemos un tiempo de gran vigor en cuanto al amor a la Escritura, en cuanto a la enseñanza de la doctrina verdadera, de la enseñanza de la palabra de Dios. Uno de sus lemas más conocidos es el de sola Escritura. Había hambre, había pasión por leer la palabra y conocerla. Solamente una cita acerca de Lutero. Cuando escuchaban las personas a Lutero, fijémonos el testimonio que daban. Las disertaciones de Lutero poco se parecían a lo que se venía enseñando hasta entonces. No era un retórico, elocuente o un escolástico, pedante, quien hablaba. Era un cristiano que había experimentado el poder de las verdades reveladas, que las extraía de la Biblia,
y las sacaba del tesoro de su corazón y las presentaba llenas de vida a un auditorio asombrado. No era enseñanza humana, era enseñanza de Dios. ¡Qué hermoso! Ese tiempo de enseñanza de Dios. De nuevo me preguntaba, hermanos, ¿qué lugar ocupa realmente la enseñanza de la palabra? Bueno, en las iglesias de Occidente en este siglo es vital importancia, es algo, hermanos, de vital importancia. Se obedece a esa gran comisión, donde leemos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hay un autor que en forma un poco irónica, podemos decir, titula su libro La Gran Omisión. La Gran Omisión. Dallas Willard, ¿verdad? ¿Cuánto anhelo yo personalmente esta enseñanza? ¿Tenemos hoy hambre de la palabra? Hermanos, qué bueno que pronto, ojalá, con la debida prudencia, podamos iniciar nuestra escuela bíblica dominical. Qué gran lugar para aprender la palabra de Dios, queridos hermanos, y esforzarnos en dedicación, en consagración, adquirir la doctrina del Señor. Esta es una de las señales, de los signos de los postreros tiempos, hermanos. Un anhelo por la enseñanza de la palabra de Dios. Oyendo esto la gente, habla de la enseñanza de Jesús, se admiraban de su doctrina. Admirarnos de la doctrina del Señor. Anhelemos esa doctrina, es dulce como la miel, dice el salmista, su palabra. Quedemos admirados, asombrados, de verdad, asombrémonos del texto bíblico y de lo que allí el Señor nos revela, maravillados, caminemos por sus sendas. Y en tercer lugar, hermanos, en estos postreros días que anuncia el Adviento, habrá un anhelo por la paz de Dios. Vivimos, sin duda, en un mundo que carece de paz auténtica. Yo casi diría que podemos decir que vivimos en una cultura de la violencia. El pasado siglo nos ha dejado tristes y trágicas noticias, memorias para la historia, el Holocausto, con más de 6 millones de judíos exterminados, la guerra de los Balcanes, Serbia, Kosovo, Bosnia, el genocidio en Camboya, las dictaduras del 60, 70, 80 en Latinoamérica, el conflicto palestino-israelí, un largo etcétera, ¿verdad? Un largo etcétera. Pero yo pensaba, la violencia no solamente se circunscribe en los conflictos entre las naciones, sino que tiene que ver con el día a día, ¿verdad? Tiene que ver con el día a día, nos codeamos con la misma, tiene que ver aún conmigo mismo, se instala en los lugares de trabajo, en las aulas de los institutos, en las calles de las ciudades, en los partidos políticos, en las redes sociales, en el seno de los hogares. Este jueves se celebraba, entre comillas, lógicamente, se conmemoraba ese día contra la violencia de género, con más de 1000 víctimas mortales desde el 2003. La violencia se hace presente en todo contexto y lugar. La violencia tiene que ver con las envidias, las rivalidades, los odios, las enemistades, el orgullo, el enojo, la amargura. En definitiva, las semillas de la violencia anidan en todo corazón humano. De todo ser humano se puede afirmar de lo que dice, lo que expresa el apóstol, y no conocieron caminos de paz. No conocieron camino de paz. Adviento anuncia la llegada de quien es el príncipe de paz, queridos hermanos, de aquel que afirmó a los suyos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La auténtica paz, esa auténtica paz no sale de la ONU, no sale de los programas sociales, no sale de ningún lugar de estos. La auténtica paz, hermanos, sale de lo alto, del cielo. Es el mismo Señor. Así lo expresa el apóstol, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Una paz que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Paz con Dios. Eso es lo más importante. Paz con Dios, paz con el ser humano, paz con nosotros mismos.
Una paz que reconocemos en hebreo se lee shalom, que significa armonía, plenitud, integridad, que se comunica a todas nuestras relaciones, significa salvación, es un cambio de vida, claro, es un camino a recorrer, es un fruto del Espíritu, es una tarea a la que somos llamados. Busca la paz y síguela, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El profeta, al ver en visión ese futuro reino mesiánico, ese gobierno de Cristo, nos habla de ese deseo, de ese anhelo, de esa realidad de la paz, una paz que un día, hermanos, un día será totalmente gloriosa, triunfante, definitiva en Cristo Jesús, en su segunda venida. Y Él lo expresa con estas palabras: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Los que somos de Cristo, el pueblo de Dios, la comunidad cristiana, vivimos ya en esa paz de Cristo, ¿verdad? A la espera del cumplimiento definitivo de la visión del profeta. Somos buscados a llamar la paz, a buscar la paz y seguirla, a cultivar la paz, a ser hacedores de la paz y a estar gobernados, hermanos, cada día por esta paz de Dios. Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Llegamos a nuestra conclusión y lo hacemos con este versículo 5. Casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz del Señor. Esto es Adviento, este llamamiento, caminar a la luz del Señor. En este tiempo hermoso, conforme a esta profecía de Isaías, la cual empezó a cumplirse con el nacimiento de Jesús y un día se tornará gloriosa y universal. Anhelemos la presencia de Cristo. De verdad, hermanos, busquémosle en oración, en adoración, exaltando su señorío. Él es supremo sobre todas las cosas, hermanos. Anhelemos su palabra. Tengamos hambre y sed de buscar su enseñanza y caminar por sus sendas. Anhelemos la paz de Dios, esa paz que solo viene de arriba, de Él. Vivamos en ese fruto del Espíritu, seamos hacedores, constructores también de la paz. Terminemos con esta doxología del apóstol que dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Nos ponemos en pie, hermanos. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir.
queremos compartir una bendición final que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor os guarde y bendiga esta semana.